Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 19 del tiempo ordinario, 11 de agosto, queridos hermanos, día de Santa Clara de Asís, religiosa, nacida en el año 1193, y que tuvo muy de cerca en su vida al santo de los pobres. Murió en el año 1253 en San Damián, y su cuerpo está enterrado en la iglesia de San Jorge de Asís. Las lecturas de este día son las que corresponden a la feria. Ayer nos habría tocado iniciar la lectura del profeta Ezequiel. Sin embargo, por las lecturas propias de San Lorenzo, hasta hoy podemos comenzar con este profeta que nos acompañará durante 2 semanas. Ezequiel es un profeta muy singular, quizás hasta lleno de fantasía, de un imaginativo, con un lenguaje cargado de simbolismos. Era sacerdote en Jerusalén cuando, junto con otros muchos israelitas, fue deportado al destierro de Babilonia. Es un profeta, por tanto, que comparte con el pueblo la experiencia del mayor desastre nacional y religioso. Y estamos hablando de los años 597 al 570 antes de Cristo. En la lectura de este día, Ezequiel nos cuenta un gesto simbólico que le hizo realizar Dios: comer el rollo de su palabra antes de predicarla a los demás. No era una palabra fácil ni agradable. Estaba llena de elegías o lamentos y ayes. Y sin embargo el profeta reconoce que le supo dulce como la miel. Algo parecido a lo que le pasó a Jeremías, que también tuvo que decir palabras desagradables a sus contemporáneos, pero no podía dejar de decirlas porque era como un fuego devorador dentro de su ser. Solo después de haber comido el rollo recibe Ezequiel el encargo: anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. A un profeta, y a todos nosotros los bautizados, que también lo somos, se nos encarga ser testigos de Dios en el mundo. Y el gesto nos debe resultar muy útil también a todos. A los que explicamos catequesis y predicamos y escribimos, este gesto nos interpela de modo especial. Antes de hablar a los demás, tenemos que comer la palabra de Dios, acogerla, digerirla, interiorizarla. Solo entonces podemos transmitirla y será creíble nuestro testimonio. Y no diremos palabras oídas o aprendidas en un libro, sino vividas primero por nosotros. Ezequiel era un desterrado en medio de su pueblo, hemos dicho, pero era solidario con su dolor. Ahora come la palabra de Dios, se hace solidario de ella. Así puede ser luego mediador, porque va a transmitir al pueblo la voz de Dios y a Dios la oración de su pueblo. Esto nos recuerda a Jesús, que también tomó muy en serio su papel de mediador
su papel de sacerdote. No nos habló, por ejemplo, del sentido del sufrimiento por haberlo aprendido en los libros, sino por haberlo experimentado él mismo. Cuando en la Eucaristía escuchamos las lecturas bíblicas, estamos invitados a comer, a comulgar con Cristo palabra. Luego será la hora de comulgar con Cristo, Eucaristía, pan vivo bajado del cielo. Es la doble mesa que nos prepara y nos lanza después en la vida al testimonio cristiano en la familia, la comunidad o la sociedad. Antes de ser predicadores, aprendamos a ser oyentes. Ojalá también lo seamos con un ejercicio constante de la meditación o de la lección divina. Es decir, el contemplar esa palabra, el poder meditarla y poder llevarla a la práctica, al punto de que esa palabra penetre en nosotros y nos configure con la mentalidad y la voluntad de Dios. El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo que leemos desde hoy y hasta el jueves nos propone el cuarto de los 5 discursos en que el evangelista organiza las enseñanzas de Jesús, esta vez sobre la vida comunitaria. Por eso hablamos de un discurso eclesial o comunitario. Y la primera perspectiva se refiere a quién es el más importante en esta comunidad. Una pregunta típica de aquellos discípulos todavía poco maduros y que no han penetrado en las intenciones que tiene Jesús. Y la respuesta posiblemente les dejó perplejos. El más importante no va a ser ni el que más sabe ni el más dotado de cualidades humanas. Por eso llama a un niño y lo pone en medio diciendo: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino. ¿Un niño el más importante? ¿Y qué tiene que ver la parábola de las 100 ovejas, la que se descarría, la que aparece? ¿Cómo interpretarlo junto a la primera enseñanza? Pues cada oveja, por pequeña y pecadora que parezca, comparada con todo el rebaño, es preciosa a los ojos de Dios, que no quiere que se pierda ni una. Y los niños que no contaban en aquel tiempo también son importantes en el reino. Aquellos eran despreciados, y Jesús hoy toma uno y lo pone en el centro y nos llama a todos a ser como niños. Nos convenía una lección semejante. Si somos de los que andamos buscando primeros lugares y creemos que los valores que más califican a un seguidor de Jesús son la ciencia, o los dotes de liderazgo, o el prestigio humano, pues ya vemos que también estamos equivocados. Porque debemos hacernos como niños. Claro que los niños también tienen defectos. A veces son egoístas, otras veces caprichosos. Pero lo que parece que vio Jesús en un niño para ponerlo como modelo es más bien su pequeñez, su indefensión, su actitud de apertura porque siempre va a necesitar de los demás. Además de que en tiempo de Jesús, su condición de marginados en la sociedad era notoria. Hacerse como niños es cambiar de actitud, es convertirse, es ser sencillos de corazón, abiertos, no demasiado calculadores ni llenos de sí mismos, sino convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos de Dios, como un niño siempre va a necesitar de sus padres. Y por insignificantes que nos veamos a nosotros mismos, ¿somos alguien ante los ojos de Dios? Por insignificantes que veamos a alguna persona de la que nos rodea, todo ser humano tiene la dignidad de hijo de Dios y por tanto debe ser también importante ante nuestros ojos, porque vuestro Padre del cielo, ha dicho Jesús, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Jesús vino como el siervo, no como el triunfador. No vino a ser servido, sino a servir, todos lo sabemos. Nos enseñó a no buscar los primeros lugares en las comidas, más bien a ser sencillos de corazón y humildes. Los orgullosos, los autosuficientes, aquellos que creen que no necesitan ni desean la salvación, esos
por eso no la consiguen. Aprendamos la lección de humildad que el Maestro nos comparte. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.